versículo nuestro en esta mañana es el mismo versículo que leímos ayer. Y se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Qué difícil para nosotros los pecadores creer, aceptar, experimentar que hay uno solo que es sabio. Al solo sabio Dios, invisible e inmortal. El ser humano cree que sabe, que es científico, que tiene poder. Bienaventurados los seres humanos que han reconocido y han experimentado que hay un solo Dios sabio e inmortal, que se revela, que se enseña, que se manifiesta y que guía a los pecadores, a los seres humanos y a este universo. Ese creador, ese sabio, ese solo sabio inmortal, fue el que creó la raza humana. Fue el que creó a Lucifer, y Lucifer se le hizo más sabio, se le hizo más grande que el mismo creador. Y luego nosotros nos hemos creído también tan grandes y tan sabios. Y tenemos las consecuencias de este mundo degenerado, destruido, depravado y casi aniquilado. Pero ese ser que es sabio se digna en revelarse, en manifestarse, y hasta descendió aquí en la tierra y se encarnó con nosotros, se hizo uno con nosotros para mostrarnos su gloria y enseñarnos el único camino. Ese mismo creador, ese mismo revelador, ese mismo sabio, le reveló a este pueblo, como se lo reveló al pueblo de Israel, el camino que debemos de vivir. Y lo hizo en visiones. La primera visión, después de 1844, para darnos el primer deber, ayer tocamos la superficie de eso. Permitir que este cuerpo maravilloso, que nosotros desconocemos y no hemos reconocido la maravilla que hay aquí, permitió que este cuerpo, dentro del contexto del pecado y en medio de una cultura totalmente arbitraria al plan de Dios, el Señor entra en la historia y nos muestra cómo permitir que este cuerpo siga siendo una maravilla, sin enfermedad, sin dolor, sin flaqueza,
impidiendo el proceso degenerativo y permitiendo que este cuerpo llegara a ser templo del Espíritu Santo, morada de Él. Y según su sabiduría, necesitábamos vivir estos principios de vida, estos principios de salud, necesitábamos vivirlos mínimo 9 años para poder estar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra percepción, nuestras capacidades mentales en capacidad de recibir el siguiente deber. El siguiente deber. Y el siguiente deber era también en la misma dimensión que el primero, por causa del hombre, para beneficio del hombre, para restaurar el hombre, para confirmar al hombre que no degenerara y no perdiera más lo que el Señor le dio al principio, un carácter en la imagen y semejanza de Dios. Difícil ver hoy representantes de la imagen de Dios en este mundo. Difícil. Pero Él se ha propuesto que nosotros seamos la imagen de Dios en la manera como Él la creó y en la misma manera como Él después vino a redimirla, a salvarla. Con razón, Elena G. de White enfatiza que esa imagen de Dios debe ser reproducida en el carácter de los seres humanos antes que el Señor venga por segunda vez. No sé en qué escuela enseñan eso. No sé en qué lugar se enseña eso. Y no sé en qué iglesia eso es un hecho. Pero ese es el propósito y el plan de Dios. Para mí es muy interesante, muy importante, muy esencial mirar el tiempo que el Señor se demoró en entregar el segundo deber a este pueblo. El primer deber, prepararnos fisiológicamente, preparar este cuerpo fisiológicamente, bioquímicamente, para poder entender y discernir el segundo deber. El segundo deber era cómo educarnos. Cómo educarnos. No cómo instruirnos. No cómo informarnos. No cómo darnos diploma. No cómo darnos honores. Sino cómo educarnos. Y el mundo de hoy no sabe qué es esa palabra. Porque en el plan de Dios, educar es restaurar lo que se perdió. Recuperar lo que se perdió. Y lo que se perdió fue el carácter de Dios. Lo que se perdió fue la imagen de Dios. Lo que se perdió fueron los valores trascendentes de lo que es el Señor. Y lo que llegó a reemplazarnos fueron los valores que destruyen todo lo que Dios ha hecho. Y la hermana White escribió en 1897 y dijo: si fracasamos en entender la verdadera ciencia de la educación, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Déjeme decir lo siguiente, y lo digo desde mi perspectiva.
Mensaje más difícil de entender, mensaje más difícil de practicar por nosotros son los deberes de qué es educación verdadera. Fácil dejar de comer carne. Fácil permitir al Espíritu Santo que nos enseñe la victoria sobre el apetito. Pero qué difícil es comprender el arte, la ciencia de la verdadera educación. Una mujer hace 2000 años, el Señor le reveló la verdadera ciencia de la educación y formó el mejor niño de la historia, el mejor joven de la historia, el mejor hombre de la historia. Y lo formó sin pecar. ¿Quién cree eso? ¿Quién cree eso? El Señor le enseñó a María la verdadera ciencia de la educación. Y se la enseñó, comenzó a enseñársela antes de ser concebida. Antes de ser concebida. Y nosotros tenemos el registro de cómo el Señor comenzó la revelación con ella. Y la manera como el Señor se le reveló a ella es la misma manera como el Señor nos ha consignado la revelación para nosotros. Con el solo registro que tenemos aquí en la Escritura de cómo el Señor le enseñó a ella a desarrollar su hijo, con ese solo registro es suficiente para que cada madre y cada padre de hoy que han presumido ser cristianos hayan enseñado a nosotros, los hijos, el camino de la redención, así como se lo enseñaron a Jesús. Y quiero puntualizar lo siguiente, porque es tan sencillo. Muchos de ustedes aquí quieren ser padres, otros de ustedes aquí ya son padres, ya son madres. Pónganle cuidado a lo siguiente tan elemental y tan sencillo. El ángel se le apareció a María y le ofreció o le prometió la gran esperanza que tenía cada mujer en Israel, ser la madre del Mesías. Y le prometió y le dijo, el Espíritu Santo va a ser la sombra y te va a decir, te va a hacer a ti lo que tienes que hacer. María respondió con su ignorancia, con su inocencia, y le dijo, ¿cómo será esto? Porque no sé. Y el Señor le dio el secreto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra. Y que lo que nacerá de ti, nacerá del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo ha querido ser sombra sobre cualquier pecador. Ese Espíritu Santo ha querido ser maestro, influencia, poder, sabiduría sobre cualquier pecador. No solamente sobre María. El secreto de María es el mismo secreto para nosotros. Y a través de los 30 años de ese hijo, a través de los 33 años de ese hijo, en el proceso de educación de ese hijo, de ese niño y de ese joven, María tenía un secreto muy simple. Cualquier circunstancia que tuvo con su hijo, venía de rodillas y le decía al Señor, Señor, ¿y ahora qué hago?
¿ahora qué hago? Y me imagino, creo que no estoy lejos de la imaginación, que María nunca castigó con rabia a Jesús. Me imagino que María nunca perdió el genio con Jesús, porque cada vez que veía una situación nueva, le decía al Señor, Señor, ¿y ahora qué hago? Y el Señor le decía qué tenía que hacer. Oh, si nosotros hubiésemos tenido padres como María, que antes de mirar al Hijo, antes de contemplar al Hijo, le pidieran al Señor, Señor, ¿qué hago? Dime qué hago. ¿Qué hago en estas circunstancias? Cuán diferente sería nuestro desarrollo y nuestra propia personalidad. Regreso al principio. En la revelación de este pueblo, 1863, 1844, el chasco. Fue menester que pasara el chasco, sufrieran el chasco hasta 1863. Y en 1863 el Señor entonces le reveló los principios de salud porque era lo más urgente, era lo más importante para formar un pueblo. Los seres humanos desconocían qué es la vida, cómo se conserva la vida. Los seres humanos desconocían la razón de la enfermedad, la razón de la degeneración, la razón de la muerte. Y el Señor bioquímicamente entró con ellos y les mostró cómo permitir que este cuerpo volviera a comenzar un proceso de regeneración y parara el proceso degenerativo celular. Y nos entregó los principios de reforma pro salud, que son tan sencillos, tan profundos y únicamente esenciales al ser. El Señor sabe cómo trabaja con la naturaleza del hombre. El Señor sabe cómo trabaja de causa a efecto. Los seres humanos funcionan es por efectos, por situaciones sensoriales. El Señor trabaja de causa a efecto y nos enseñó a trabajar, a vivir, a desarrollar nuestra vida física de causa a efecto. Es el gran principio bíblico de los principios de salud. Y luego entonces, él sabía que estos principios de salud deberían de ser practicados, enraizados, llegar a ser parte nuestra por lo menos durante 9 años, casi 10 años, para él poder entregar el segundo deber, la segunda visión, la visión de educación. Sin esa plataforma era imposible entender, discernir cómo debíamos de ser educados. Y por eso hoy, casi nadie entiende la verdadera ciencia de la educación. Porque la verdadera ciencia de la educación tiene como propósito directo restaurar el carácter de Dios, restaurar los valores del ser de Dios en un pecador. La gente no sabe qué es eso. Hoy nosotros nos educamos. Hoy nosotros nos educamos en celulares.
Y cada niño quiere el celular. La gente se educa en el celular. Lo que educan no es el ser. Lo que se educan es para tocar un instrumento artificial. Y Elena de White, escuchen lo que dice aquí, hablando de la niñez de Jesús, durante todos los años de su permanencia en Nazaret, no manifestó su poder milagroso, no buscó ninguna posición elevada, ni asumió títulos. Su vida tranquila y sencilla, y aún el silencio de las Escrituras acerca de sus primeros años nos enseñan una lección importante. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fuerza espiritual. ¿Quién discierne qué es lo que hay ahí en esa sentencia? Ahora escuchen lo siguiente. Cuenten los más de esta sentencia. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fuerza espiritual. Si yo solamente calculo esos más, y como padre y madre o maestro experimento esos más, encontraré el secreto por qué Jesús fue el mayor genio de la historia de la tierra e hizo el mayor bien y nadie lo ha superado. Y es el mismo secreto que el Señor tiene para nosotros. Más tranquila. Les pregunto a ustedes, ¿lo que ven en el celular los hace tranquilos? ¿Ah? ¿O los excita? ¿Los excita? Muerte. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso hoy? En este mundo artificial, que hasta ustedes saben qué produce las ondas de ese aparato, qué produce. Pues el enemigo se las ha ingeniado para hacer este mundo artificial. Si a eso le agregamos el gran principio de la ley de Dios, si a eso le agregamos el gran principio de la ley de Dios, consignado en las tablas de piedra y escrito por el mismo dedo de Dios, ninguna imagen. Por eso les digo, entender el mensaje de salud, cosa sencilla. Aceptar y entender el mensaje de educación es toda una revolución. Y todo el mundo se viene encima. Porque la educación de Dios es sin imágenes. La única imagen en la educación de Dios
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la única imagen. ¿Y quién entiende eso? ¿Quién está dispuesto a aceptar eso? En este mundo artificial. ¿Que el enemigo sabe? El enemigo sabe que su éxito está en corromper la humanidad colocándole imágenes. Bueno, no tengo tiempo para entrar en esos detalles, pero déjeme concentrarme aquí en los más. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fuerza espiritual. Este es un laboratorio que le costó a María mínimo los primeros 12 años. Yo no sé cuál de ustedes a los 12 años ha estado con los teólogos, ha estado con los escribas, los maestros de su tiempo, los profesores de universidad, dándoles cátedra a los 12 años a los doctores de la cultura. El niño Jesús a los 12 años estaba dando cátedra a los doctores de la ley en Jerusalén. ¿Cuál fue el secreto? Educado en el plan de Dios. Y la educación en el plan de Dios tiene que ver con los valores del ser. Y tiene que ver con cualquier experiencia menos con autogratificación sensorial. Y hoy los niños desde antes de nacer son autogratificados por la madre, por el padre o por los abuelos, sensorialmente. En la vida de Jesús, en la verdadera educación, no hay autogratificación sensorial. Los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, la visión, el oído, los sentidos, son educados solamente así dice el Señor. Así dice el Señor. Así está escrito. ¿Quién entiende esa educación? ¿Quién entiende esa educación? Wow, tan sencillo que es la revelación de Dios. El solo sabio, invisible, inmortal, ha revelado la ciencia de la educación. Y con razón el linaje de White dijo, si fracasamos en entender la verdadera ciencia de la educación, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Porque la educación de Dios es para formar parte de ese reino. Y esa educación tiene que ver intrínsecamente, íntimamente tiene que ver con los valores trascendentes del ser. Lamentablemente hoy la gente no sabe qué es eso. Nuestra antropología es una antropología de valores completamente falsos. Pero déjenme decirles algo sobre eso en esta mañana. A mí me costó entender esto. No os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Quién nos educa para tener? ¿Quién nos educa para conseguir? ¿Quién nos educa para poseer?
¿Quién no quiere vivir para adquirir? ¿Quién no quiere? Ojalá que ustedes aquí sean una excepción. Génesis. El plan de Dios es vivir para ser semejante a Él. El plan de Dios no es realizarnos para tener. El plan de Dios es vivir para ser semejante a Él. El plan del enemigo es que nosotros tengamos y que tengamos tesoros aquí en la tierra. El siguiente versículo de Mateo 6 dice: mas haceos tesoros en el cielo. Eso para nosotros es una ilusión. Eso para nosotros es una cosa abstracta. Los tesoros nuestros son aquí, tangibles, aquí. Mi carro, mi casa, mi dinero, mi título, mi doctorado, mi profesión. Mas haceos tesoros en el cielo. ¿Qué es eso de tesoros en el cielo? Los tesoros de algunos son meter el gol. Y cada vez que se mete el gol, lo que hay es desarrollo de la autogratificación sensorial, que lo que hace es destruir los valores de la que es la imagen de Dios. ¿Quién entiende eso? ¿Quién comprende eso? Que desarrollar valores de autogratificación sensorial son los valores satánicos de Lucifer, que son los poderes más hermosos que él tiene para destruir la intención y la valoración de desarrollar la imagen de Dios en un carácter. El versículo 21 dice: porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y por eso, a la juventud de hoy, entregar la voluntad a Jesús es muerte. ¿No saben qué es eso? ¿Qué es un tesoro? ¿Qué es un tesoro para ti? ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está nuestro corazón, ahí están nuestros valores. ¿Dónde está nuestro corazón? El corazón de Jesús siempre estuvo en su Padre. Y a los 12 años ya tenía negocio. El negocio con su Padre Celestial. El Señor Jesús tenía a los 12 años ya un negocio. Y el negocio de Él era con su Padre Celestial. Y la misma María, la misma mamá, no sabía que Jesús tenía ya su patrimonio. El negocio con el Padre Celestial. ¿A qué edad? ¿A qué edad nosotros deberíamos de haber tenido también ese tesoro eterno? Pero la educación verdadera solamente da esos valores. Déjenme decirles algo. Y aquí estamos solamente en la superficie de este asunto. Para poder el Señor manifestar este segundo deber de la educación, tuvo que esperar desde 1863 hasta 1872 que el pueblo viviera los principios de salud primero,
9 años, 10 años, antes de poder ser en la capacidad de revelar los principios de educación. Yo no sé si eso a ustedes les dice algo, si eso a ustedes les dice algo. Pero a mí me dice demasiado. Y lo he visto en el desarrollo de las diferentes culturas, cómo este principio funciona, como decíamos en estos otros días atrás, el orden de los factores. El orden de los factores en revelación altera el producto. Los principios de salud son roca, plataforma fundamental del cimiento para formar un carácter auténtico y verdadero. Por eso fue que el Señor a Adán y Eva les dijo, esto es lo que ustedes deben de comer. Y Él mismo les enseñó qué deberían de comer. Y también le dijo a los animales lo que deberían de comer. El Señor los especializó a ellos en el libro de Génesis, les dijo lo que debían de comer. Y luego en la historia del pueblo de Israel, cada vez que el Señor quería formar una persona especial, con un propósito especial, con una definición especial para su vida, el Señor se anticipaba con la madre, la comida. Ni cosa inmunda, ni sidra, ni fermentación, ni cosa inmunda. La traía la madre de regreso al plan original. Para formar un Jesús, para formar un Juan el Bautista, para formar un Elías, para formar un Daniel, para formar un José, para formar un Sansón, el Señor siempre se anticipó. Y hasta un ángel estaba presente ahí diciéndole a la madre, a los padres, que deberían de comer. Yo no puedo subrayar lo suficiente este principio fundamental de la creación y la trascendencia que esto tiene. Bueno, algunos de ustedes están estudiando bioquímica. Hermanos, amigos, familias, padres de familia en estas redes, tan pronto un ser humano comienza a obedecer un principio, así sea el de no grasas, así sea el de no carne, así sea el de no azúcar, así sea el de no dulces industriales, así sea el de no refinados, tan pronto un padre de familia, tan pronto una persona, un niño, comienza a obedecer un principio, el cuerpo humano, la célula, comienza a regenerarse. Proceso de regeneración es inmediato a la obediencia, a colocarnos en armonía con así dice el Señor. Y asimismo como el proceso de regeneración total de la célula humana comienza a hacerse, también comienza a hacerse el proceso de degeneración cuando nosotros comenzamos a desobedecer. Y nuestros cuerpos, nuestra experiencia moral, espiritual, sensorial, intelectual, mental, en todo sentido, es el resultado de esa obediencia o de esa desobediencia, de ese aplicarnos al principio de la regeneración o ese desaplicarnos al principio de la degeneración. Tan sencillo como eso. Y lamentablemente no lo calculamos en nuestro ser. Pero bienaventurados todo aquel
que como Jesús, como el niño Jesús se edifica, escrito está, escrito está, escrito está. La palabra del Señor, la palabra del Señor, este libro, aquí está consignada la ciencia de la educación. Aquí está consignada la ciencia de la educación. Y el primer sentido en la educación de Dios a este mundo perdido, el primer sentido importante para esto es el sentido del gusto. En la educación de Dios no es la vista, ni es el oído, no es lo audiovisual la capital para aprender. En la revelación de Dios, el sentido para aprender, el primer sentido para aprender, la clave para aprender la ciencia de Dios y cualquier ciencia, es el gusto. Y la gente hoy desconoce eso. La pedagogía de hoy desconoce completamente eso. Pero eso fue el principio que utilizó Amram y Jocabed. Ese fue el principio que utilizó la madre y el padre de Daniel. Y ese fue el principio que utilizó María y José con Jesús. Ese fue el mismo principio que utilizó Elizabeth y Zacarías con Juan el Bautista. Y la razón es demasiado simple. Proverbios 22, versículo 6. Que ustedes lo conocen de memoria. Proverbios 22, versículo 6. Y ahí hay una mala traducción. Ahí dice, instruye al niño en su carrera y cuando sea viejo no se va a olvidar. Está una mala traducción. La traducción de ese versículo, los expertos no encontraron en esta cultura occidental cómo traducir ese hebraísmo. Porque en hebreo quiere decir darle el gusto al paladar. Darle el gusto al paladar. Darle el placer al paladar. Paladar. ¿Por qué paladar? En el paladar donde terminan las terminaciones nerviosas de la capacidad gustativa que el cielo colocó en el ser humano. Esa capacidad de gustar, esa capacidad del placer. Yo recuerdo, algunos antiguos decían, la letra con sangre entra, con palo, con pura disciplina, con pura legislación. ¡Wow! El Señor dijo todo lo contrario, darle el gusto al paladar. Sentido del gusto. Darle el gusto al paladar. Y cuando se hablaba del gusto al paladar, en la cultura hebrea, se relacionaba con el dátil. Y el dátil es la fruta de una palma, el fruto de una palma que es más dulce que la miel. Darle ese gusto al paladar y cuando sea viejo no se va a apartar. ¿Cuál es el mayor gusto que debe tener un ser humano? El mayor gusto que debe tener un ser humano, el primer gusto debe ser el creador. Y el segundo gusto de un ser humano debe ser papá y mamá. ¿Cuál es el primer gusto de un niño hoy? El celular. El celular. El primer gusto. Y después el segundo gusto, ¿cuál es? La computadora. La computadora. Todo artificial. ¿Quién entiende eso? En esta cultura, ¿quién lo entiende?
en el plan de revelación, el primer gusto, el Creador. El segundo gusto, papá y mamá. ¿A qué edad nosotros a los 16, 17 años nos avergonzamos del papá y la mamá? ¿Nos da vergüenza de andar con el papá y la mamá? ¿Y si ya se están encorvando? El niño Jesús creció con el gusto del Padre Eterno, el placer del Padre Eterno. Hoy el gusto es de un cuero, y desarrolla autogratificación sensorial. Y la autogratificación sensorial es totalmente opuesta, diametralmente opuesta al desarrollo de la imagen de Dios. ¿Quién entiende? Si fracasamos en entender la verdadera ciencia de la educación, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. El segundo deber que Dios le reveló a este pueblo, los principios de educación trascendente para entregarle a los jóvenes, entregarle a los padres, entregarle a los niños, entregarle a los niños aún antes de nacer en su estado prenatal, a esa madre y a ese padre, entregarle los valores trascendentes del ser. Y de esa manera los valores nuestros ser valores trascendentes de esta tierra del pecado desde antes del nacimiento. En la influencia prenatal, la revelación de Dios. Hoy, mis amados, ¿se nos acabó el tiempo? Bueno, estamos en la introducción de este asunto de la verdadera educación. Y ojalá que ustedes sean motivados, a tener una educación. Termino con esta sentencia, con los más. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fuerza espiritual. Todo este mundo está construido en contra de esos más. Nos gusta lo que me excita, me gusta lo que me emociona, me gusta lo que desarrolla mi capacidad sensorial egoísta. Eso es lo que me gusta. Y eso es lo que rechazamos. Y eso es lo que hay que rechazar y cambiarlo. ¿Por qué? ¿Cambiarlo por qué? Por lo menos artificial, por lo menos excitante y lo menos artificial. Señor, nos aguarde, nos ayude a discernir esto y vamos a ver cuándo continuaremos, porque estamos en la introducción de la visión de educación. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, tú nos has revelado. Tú nos has revelado desde los días de Adán, tú nos has revelado los principios de la educación trascendente, que nos permitirá en tu misericordia desarrollar la imagen de Dios en nosotros. Oh Señor, cuán lejos estamos
de ver el carácter de Jesús restaurado en nosotros. Pero Padre, para ti no hay nada imposible. En un momento tú lo hiciste en el jardín del Edén. En otro momento tú lo realizaste con Nicodemo, que nació de nuevo. En otro momento lo hiciste con Saulo de Tarso en el camino de Damasco, que vio a Jesús. Y tú también puedes, Señor, en un momento mostrarnos a Jesús y darnos su carácter y permitirnos nacer de nuevo en tu reino para ser testigos tuyos en esta hora final. Cuando tú necesitas 144,000 testigos tuyos de que es posible que tu carácter y tu ley sea restaurada en cada célula, en cada cromosoma y en cada neurona de nuestras vidas. Padre, perdónanos y danos tu gracia para ser restaurados y regenerados por tu misericordia. En el nombre de Jesús lo suplicamos y agradecemos todo. Amén. Amén.